Bien amigos, buenas tardes. Seguimos acá en Contigo, esta vez sin María Corina, pero desde el estudio Claudia Macero, que me acompaña, y Fabio Valentini. Y precisamente ahora tenemos el gusto de conversar con Julio Schilling, politólogo, escritor, conferencista y director del Foro Político y la publicación digital Patria de Martí. Bienvenido, Julio. Y precisamente uno de los planteamientos principales, ¿no?, que ha venido caracterizando tus publicaciones, a las cuales me gustaría compartir y citar una breve cita de ellos, es que tú mencionas que la nueva forma de operar de este nuevo rostro del comunismo es en bloques, en unidad. Por eso no se puede pretender que un país pueda resolver esta situación solo. Y me parece muy interesante, doctor Julio, precisamente por todo el tema de que en Venezuela aún hay una narrativa muy fuerte, ¿no, Claudia? De que esto no es socialismo, de que esto no es comunismo, de que esto es una mezcla peligrosa, destructiva, evidentemente, pero muchas personas desligan la verdadera esencia doctrinaria de este sistema y nosotros siempre hay que resaltarlo, y eso es una cosa que aprecio muchísimo de los escritos del doctor Julio, es que esto es un comunismo, pero un comunismo tropicalizado y globalizado, ¿no? Entonces, ante este planteamiento, muchísimas gracias por la oportunidad. No, encantado, Fabio y Claudia, por estar con ustedes. Y yo creo que tocas un punto fundamental que tristemente gran parte de los demócratas del mundo no han captado aún. Y eso es que los procesos políticos son dinámicos y el comunismo no ha dejado de seguir ese patrón. O sea, cuando cae el comunismo soviético, en efecto lo que vemos es una mutación del comunismo que recoge determinados elementos, lo que se conoce hoy como el marxismo cultural, que son los principios de Gramsci, del Colegio de Frankfurt, de penetrar la Así es. cultura. La economía, pues naturalmente ha jugado un papel muy importante en esta confusión, porque antiguamente el modelo socialista pues era estrictamente centralizado, huía del mercado y pues producía desastres tras desastres con su planificación y sus planes de cada 5 años. Entonces el mundo libre tenía una mayor claridad en cuanto a lo que funcionaba y lo que no funcionaba. Pero ¿qué pasó al entrar el modelo socialista en pleno juego con el mercado, sin dejar de ser doctrinarios, sin dejar de ser fieles a los principios que el propio Marx lo dijo? O sea, lo que importaba era la praxis. En su tesis sobre Feuerbach, Karl Marx pues enfatizó que la práctica revolucionaria era lo más importante, no mantenerse a determinados dogmas. Y lo que hemos visto es precisamente un coqueteo con el mercado, una utilización de inversiones, de accesos al comercio internacional, que esto pues ha confundido enormemente. Y China, por ejemplo, y Vietnam son los modelos paradigmáticos en cuanto a esto. Ahora, Así es. claro, hay que estar que del Foro de Sao Paulo, desde 1990, surge un nuevo modelo que busca llegar al poder por medio de la simulación democrática, Ujú. Sí. lo que Eso se es. conoce como la larga marcha de las instituciones, para precisamente llegar al poder y luego nunca abandonarlo. Así es. Doctor, a propósito precisamente del Foro de Sao Paulo y esa historia que usted recuerda, hace semanas aquí en Venezuela se instaló precisamente ese Foro de Sao Paulo y yo no quería dejar o seguir avanzando en el programa sin precisamente tratar de delinear frente a ese comunismo y esa situación que usted describe, la necesidad de conformar una coalición liberadora o algún tipo de opción que nos permita precisamente avanzar y ya no más solos, ¿no? ¿Cómo calificaría usted una coalición liberadora y por dónde arrancamos? Si pudiéramos delinearlo de la manera más sencilla para la gente, ¿cómo lo podríamos explicar? Mira, el marxismo cultural se ha ocupado y el armazón intelectual que es el posmodernismo de precisamente llevar a cabo una gran confusión y con diferentes frentes para lograr
que las fuerzas democráticas se desarmaran ante semejante avance subversivo. Entonces, han confundido el patriotismo y la acción necesaria con una debilidad, un pacifismo falso que solo ha servido a las fuerzas dictatoriales, una política de victimización, de pretender que la democracia se puede resolver con más democracia y más democracia cuando no se está en democracia. El pretender jugar la democracia con dictaduras es un error colosal. Y yo creo que al punto a que te refieres, que es fundamental, es pretender ver a lo que hay en Venezuela, lo que hay en Nicaragua, lo que hay en Bolivia, lo que viene desde Cuba comunista como simplemente gobiernos autóctonos con su determinada autonomía, con sus espacios que actúan independientemente. Eso es una falsedad. Y no solo incluye a esos actores, y estamos refiriéndonos a este hemisferio. La base de espionaje más grande en las Américas está en la Patagonia, en Argentina, y es de China. China comunista es un gran colaborador y un sostén en mucho de la logística, igual que Corea del Norte, que es una extensión, un peón de China comunista. Irán, no les tengo que decir a ustedes la presencia de las milicias de Hezbollah por todo el continente americano y muy particular en Venezuela. El narcotráfico es una de las fuentes de ingreso, es una de las fuentes que sostiene este delirio que es el nuevo modelo del Foro de Sao Paulo, que de nuevo consiste en el Estado leninista, pero con una tolerancia hacia una oposición leal, todos los que tienen los ingredientes que tienen que tener para simular ser una democracia. Tienen votaciones, hay tolerancia selecta en cuanto a pronunciarse en forma contestataria, pero cualquier cosa que amenace el poder político es eliminado salvajemente. Así es. Y Venezuela es el prototipo del modelo dictatorial del Foro de Sao Paulo. Que funciona, además. Los que piensan que Cuba comunista va a simplemente abandonar su colonia por promesas que le hagan, o que económicamente, por poner sanciones, se van a caer en sí, están muy equivocados. Sí, y ahí precisamente quería entrar un poco, ¿no, doctor? Nosotros al inicio del programa utilizábamos una gráfica, si bien no lo pueden ver o está disponible en las redes sociales, un estudio de Moisés Rendón desde el CSIS, ¿no? Precisamente como se ve la fragmentación de Venezuela a través de los grupos insurgentes y hasta terroristas que hacen vida en el país. Y esto lo digo por unas imágenes que también veíamos en Caracas, en Altagracia Orituco, en las costas de Cumaná, con grupos insurgentes, ¿no? Entonces, aquí la Fuerza Armada, por política del Estado, perdió el monopolio de la fuerza. Este monopolio de la fuerza hoy se encuentra en estas bandas delictivas, los conocidos colectivos, en estos grupos insurgentes, en el ELN, en la FARC, en Hezbollah, en Hamas, y en los grupos que ni siquiera hoy nosotros podemos tener idea que hacen vida en Venezuela, que seguramente lo hacen. Y ante esta no convencionalidad del conflicto, entonces, ¿cómo terminar de alinear esa fuerza, pero sobre todo con este planteamiento que usted hace en sus escritos, entendiendo que hay que actuar en bloque, en que esto es una amenaza hemisférica y global, y que precisamente si se pretende que solo los venezolanos, dentro o fuera del país, resolvamos un asunto que inclusive escala nuestra frontera, pues entonces, ¿cuáles pudiesen ser los resultados para la propia región? Mira, todo esto está tan mezclado y tienes toda la razón en lo que estás diciendo, que es realmente pueril pensar que esto, primero, sin el uso o la amenaza del uso de la fuerza. En otras palabras, hay que renunciar a la postura de determinar que no se va a usar la fuerza, como si usar la fuerza fuera algo mal. Y de nuevo, nada más que tenemos que ver la historia para entender que ningún proceso de independencia, de liberación, se logró si no fue por la fuerza o la amenaza de la fuerza. O sea, cuando las personas miran a la caída del comunismo soviético, la liberación de Europa Oriental, y dicen, no, eso fue la fuerza del pacifismo. Bueno, ignoran que había una guerra fría, ignoran que estaba la guerra de las galaxias, ignoran que habían incursiones desde Afganistán a la Unión Soviética por
la resistencia afgana en ese momento. O sea, había una serie de movimientos, una penetración en Polonia, había un activismo para derrocar al comunismo soviético. Esto no, el pretender, y la Unión Soviética tenía clara que los Estados Unidos estaba dispuesto a usar las armas y tenía que usarlo para defender la libertad. Entonces, parte del logro de este nuevo modelo, de esta nueva forma de emplear el despotismo marxista, es precisamente con el simulacro de que se es una democracia, cuando no lo es, con el comercio, o sea, por pretender la tentación de sembrar intereses comerciales a través del mundo y contar con fuerzas muy poderosas. Por ejemplo, aquí en los Estados Unidos hay algunos sindicatos que han sido penetrados por organizaciones de personas que tienen una gran afinidad con la izquierda radical, y pues responden los intereses y salen a la defensa del dictador Maduro constantemente cada vez que hay un foro. O sea, este es el enemigo que hay que presentar y solo con un frente unido dispuesto a usar los métodos que sea necesario para extraer del poder, para liberar un país. Hay que hablar en esos términos. Aquí no puede haber transición, hay que haber liberación. Y la liberación se consigue primero sin renunciar a ningún método que sea necesario, porque se está lidiando con el narcotráfico, se está lidiando con el crimen organizado en México, se está lidiando con algunos de los actores que mencioné, y podemos incluir también la dictadura de Putin en Rusia. Todos estos tienen intereses en común y igual que operan de esa forma en bloque, es sumamente necesario que así respondan las democracias del mundo, como respondieron durante la década de los 60, los 70 y los 80 para remover a estos regímenes subversivos, o en el otro caso que habían guerrillas de que no llegaran al poder. Ninguno fue removido por referéndum, por sentarse a dialogar con los subversivos. Eso no dio ningún resultado. Doctor, les recuerdo que conversamos con el doctor Julio Schilling, politólogo, escritor, conferencista. Ya para cerrar, quizás nos quedan pocos minutos en este bloque, esta conversación, que bueno, ojalá tuviésemos más tiempo, pero a veces también las críticas que se reciben a quienes proponen precisamente el uso de la fuerza es que quizás esa fuerza no está tan descrita, ¿no? O yo sé, evidentemente no existe una receta, no hay un primer paso, pero ¿por dónde arrancamos? Es decir, evidentemente aquí los venezolanos tienen claro que enfrentamos un régimen criminal y la necesidad de que, bueno, que el mundo nos ayude. Por eso está el R2P, por eso avanzamos con el TIAR y otros mecanismos. Pero, ¿cómo definiríamos ese uso de la fuerza y qué acciones podemos ejercer desde ya precisamente para avanzar en ese sentido? Mira, Claudia, el vender la idea de que son invencibles, que son inmutables, es parte del gran engaño. Pero todos vimos, y en los videos que están en todas partes, cuando sonaron algunos tiros que parecían fuegos artificiales, el corre-corre que se armó entre las Fuerzas Armadas que estaban supuestamente protegiendo al dictador Maduro. Los que piensan que las fuerzas bélicas que están al lado en este momento de Maduro, que van a exitosamente dar sus vidas por él y por el sistema, están equivocados. O sea, aquí no hace falta una invasión, aquí hay como una en Normandía, porque el enemigo no es de tal valentía. O sea, lo que pasa es que vemos mucho guapería de barrio porque mantienen el monopolio de la violencia y tienen un adversario democrático que te está diciendo de entrada que no va a usar violencia. Entonces, imagínate, eso no va a meterle miedo a nadie, pero puedes tener la completa seguridad que si hubiera la voluntad y si no queda descartado una fuerza rescatador élite que pudiera tomar los pasos necesarios como se ha tomado en otros lugares, en lo que pasó en Granada, lo que pasó en Panamá. O sea, existen precedentes donde precisamente se toman medidas rápido de liberación para salvar una nación y para salvar un continente, porque hasta que esto no se para, hasta que no se frente y se busque echar abajo todo el movimiento comunista que tiene su centro de mando en Cuba, vamos a seguir viendo esta subversión. Y fíjate que los otros días, cuando el esbirro de Diosdado Cabello, pues
le recuerda al señor Fernández en Argentina que él debe su victoria al bloque que es el socialismo del siglo XXI. Tiene razón, tiene razón. Lo que pasa es que fue una imprudencia decirlo, porque no es lo que quieren decir el kirchnerismo en Argentina. Pero eso fue un desliz freudiano, y recordándole, y con toda razón, porque así es como operan. Y desde hacía tiempo eso se estaba preparando, financiando, buscando cómo torpedear la democracia en Argentina, y así es como operan. Por eso la solución tiene que ser en bloque. La OEA sin una fuerza liberadora no tiene ningún sentido. Excelente. Bueno, muchísimas gracias, doctor, por habernos acompañado estos minutos. Como decía Claudia, nos hubiese gustado tener mucho más tiempo porque esta charla es bastante larga, pero le agradecemos su presencia. Conversábamos con el doctor Julio Schilling, politólogo, escritor, conferencista y director del Foro Político y la publicación digital Patria de Martí. Y con esto último, antes de salir al cierre, Claudia, lo que decía el doctor Schilling se evidencia constantemente porque Argentina es una muestra más de que el hemisferio tiene una alerta global. Quienes crean en parte que esto es otra dictadura más, otro autoritarismo, pues se equivocan. Acá no hay que darles tiempo. Comparto la opinión del doctor, y yo creo que la liberación de Venezuela implicará la liberación de toda América Latina. Y en esto, para cerrar, cito a nuestra querida María Corina Machado: luego de 200 años nuevamente en Venezuela se libra la gesta liberadora de toda la región. Sí, con esto creo que ya nos despedimos, ¿verdad? Nos vamos al último bloque y ya regresamos con Contigo. Hoy sin María Corina, bueno, pero estamos Fabio y yo aquí, Claudia. Nos vemos ahorita. Usted escucha Contigo, solo por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve.